¿Qué tal? Buena tarde a todos. Deseando que se encuentren muy bien en cada uno de sus lugares de origen. Les damos la bienvenida a Tecnologías Agrivest, a nombre de nuestro director general, el maestro Ben Mayoral Fernández. Les deseamos excelente tarde y agradecemos su presencia para compartir la información que se preparó en este webinar titulado Alternativas para la producción sustentable en caña de azúcar. Esta tarde, para compartir la información, nos acompaña el maestro Moisés Gerardo Mendoza Mendoza, a quien me permito presentar rápidamente. Es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con una maestría en ciencias en posgrado de recursos genéticos y productividad ganadera en el Colegio Posgraduados. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con productores y técnicos del sector agropecuario. Ha colaborado en proyectos de producción sustentable, innovación y transferencia de tecnología, enfocado en cultivos básicos como maíz, frijol y estratégicos como amaranto, cebada y avena. Asimismo, desarrolló el concepto de Expocampo Chapingo, coordinando las ediciones en los años 2016, 17 y 18, periodo en el cual se lograron atender a 12,000 productores y se integraron más de 300 trabajos de investigación. Actualmente se desempeña como asesor comercial de Tecnologías Agrivest, atendiendo los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, siendo los estados precisamente de San Luis Potosí y Tamaulipas, en donde se ha enfocado a ofrecer alternativas sustentables para la producción de caña, de acuerdo a las condiciones de producción de la región. Sin más, pues le damos la palabra al maestro Moisés para que nos comparta la información que preparó para esta tarde. Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Moisés Mendoza. Actualmente soy asesor comercial de la empresa Agrivest aquí en la zona del noreste. Y bueno, antes de empezar con esta plática y después de la propuesta del Inge Elías, un poco de lo que hemos venido haciendo, pues me hacía una reflexión de realmente qué compartir, porque pues muchas veces vemos al día a día muchas cosas que nos van llamando la atención, que nos van generando cierto grado de inquietudes. Y pues después de 3 años de estar trabajando fuerte en la zona con el tema de caña de azúcar, después de ver pues que hemos tenido resultados que para mi gusto son bastante interesantes, pues decía, bueno, ¿qué parte realmente le interesa en este momento al productor, al inspector de campo? Y es aquí donde pues traté de resumir un poco las enseñanzas para tratar de dar una plática o una especie de presentación más platicada con lo que el día a día vemos, ¿no? Pues habría que entender primero, pues, qué es la caña de azúcar. Pues la caña de azúcar es una gramínea originaria de Nueva Guinea. Habla que los primeros indicios fueron de su domesticación alrededor de 327 años antes de Cristo, y después viajó a otros lugares. Hablan de que Cristóbal Colón la trajo a América, llegando a las islas, y después de las islas se vino a México y se convirtió. Dentro de sus usos, pues es básicamente la producción de carbohidratos, celulosa, de lo que más se comercializa, o más bien el fin principal, quitando las otras, pues es la extracción de un jugo de sacarosa, pues que nosotros llamamos, que nosotros lo transformamos y se convierte en azúcar, subproductos como el etanol, la melaza, el bagazo, entre otros, que encontramos disponibles, ¿no? Y bueno, también quería iniciar esta presentación mencionando que en la literatura pues se encuentra el tema de los requerimientos ideales para la producción de caña, porque ahí es donde muchas veces radica el por qué a veces nosotros no tenemos, nos permite hacer un cultivo rentable, ¿no? Pues la literatura nos menciona que pues para el tema de caña, pues estar en un promedio de 1,500 milímetros de lluvias durante el ciclo, una humedad relativa del 80% durante el crecimiento y un 60% durante la maduración,
y estar dentro de una temperatura de 25 a 38 grados centígrados, ¿no? Me gustaría que estos datos los mantuvieran muy bien presentes, porque más adelante vamos a ver cuál es la intención. Ok, bueno, pues esta imagen me llama mucho la atención porque es muy didáctica. Curiosamente, muchos de los que estamos involucrados con el sector, a pesar de que hablamos de caña, hablemos de los ingenios, hablemos de productores, hablemos de muchos, pues a veces ni siquiera conocemos realmente cómo se comporta la caña, ¿no? Cómo crece, cómo se desempeña. Me ha tocado llegar a lugares donde hablamos de miles de toneladas de caña y el personal pues no tiene ese conocimiento porque no está tan involucrado con el sector. Y es importante conocerlo porque aquí es donde radica parte del manejo que nosotros empezamos a dar, y que si es de manera a temprana o de manera oportuna, pues vamos a poder tener el éxito, ¿no? Entonces sabemos que entre el establecimiento, la germinación o la emergencia, ya sea en una siembra o ya sea cuando el cultivo se encuentra en una soca o resoca después de los cortes, pues son etapas muy susceptibles del cultivo y donde tenemos que tener ciertas condiciones que nos permitan ayudarles a ese establecimiento. Las lluvias se han venido retirando de manera fuerte y bueno, después al final tenemos una maduración hasta llegar al tema del... Durante situaciones que nosotros debemos de tomar mucho en consideración. Ok, bueno, entonces hablábamos del cultivo que fue domesticado hace más de 300 años antes de Cristo, y hoy vemos que ese cultivo pues ocupa el top 10 en volumen de producción de muchos estados de la República, en 10 estados de la República, y creo que son 15 estados los productores de San Luis Potosí, Tamaulipas no es la excepción, Tabasco, Nayarit, Morelos y Quintana Roo. De estas 15 o 16 entidades federativas, involucra a más de 170,000 productores y se generan más de 53.80 y tantos millones de toneladas con un X. Entonces, esto es una industria que pues ha llevado al desarrollo de comunidades, ha llevado a fuente de ingresos para la gente, ha llevado a hacer la oportunidad para muchas familias, y que en este momento pues tenemos situaciones bastante complicadas en el tema de producción. México es el sexto productor mundial de caña de azúcar, y pues ahí viene una cifra que según la SADER en el 2019, ¿no? Y bueno, hablábamos de que a pesar de ser una industria tan atractiva, en muchas ocasiones, pues ahora tenemos un reto bastante fuerte respecto a su producción. Nos damos cuenta que hay una problemática muy marcada, el tema de sequía. Cada vez vemos menor cantidad de lluvias o la presencia de menos lluvias, algunas de ellas fuera de las etapas que nosotros considerábamos como las temporadas que conocíamos. Un aumento impresionante en la temperatura en muchas de las zonas cañeras que me ha tocado recorrer. Es impresionante la cantidad de calor que se acumula. Así como pues ha sido un cultivo rentable, también ha sido un cultivo muy extractivo, en donde la fertilidad de suelos pues genera una pérdida y una falta de equilibrio de los mismos. Las plagas pues cada vez son más frecuentes, más agresivas, con mayor resistencia, y eso pues obviamente nos va complicando la ecuación de la producción. Y el rendimiento, por lo tanto, pues disminuye en toneladas, la calidad de nuestras cañas también va en es otro factor que está golpeando muy fuerte al sector. Entonces yo quería mencionar estos 4 puntos porque precisamente sobre ese tema es donde comenzamos a elaborar un plan de desarrollo de las alternativas que generamos en Agrivest. Entonces, respecto al tema de precipitación, me gustaría presentar un poco de información. Pues aquí vemos una gráfica que se viene presentando desde aproximadamente, en donde había una tendencia de lluvias y donde ahorita vemos que la tendencia de lluvias viene a la baja, ¿no? No es, yo creo que algo ajeno para todos los que estamos en esta plática. Y una foto que me llamó mucho la atención es esta de la presa Vicente Guerrero, aquí en Tamaulipas, en donde presentan
el llenado de presa en el 2018 y hacían un comparativo para el 2020, ¿no? Ahí podemos ver el paredón de Iturbide, que era un pueblito, me parece que es en Padilla, y que en alguna ocasión se inundó. Ahí está la presa, y bueno, pues vean lo drástico de que esa presa venía disminuyendo en el 2020. Para el 2021, para mí fue muy interesante ver cómo la capacidad de captación o de reserva de agua que teníamos en muchas presas llegaba incluso hasta el 16-18% de su capacidad, ya no solamente poniendo en riesgo la producción agrícola o pecuaria, sino también en riesgo el mantenimiento de muchas de las poblaciones que dependen de ella, ¿no? Si vemos cómo es el comportamiento de la precipitación anual respecto a lo ideal en lugares donde llueve hasta 2.500 milímetros, y si comparamos varios de nuestros estados, en mi caso San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, pues cómo las lluvias han venido disminuyendo de una manera drástica, ¿no? En la zona donde vivimos y donde empezamos a realizar estos trabajos, llegábamos a tener lluvias hasta de 1.600, 1.800 o más milímetros al año, y ahora incluso hemos llegado a tener menos de 700 milímetros. Y si tomamos en cuenta el tema de que para hacer una buena producción de caña la recomendación llega a los 1.500 milímetros, pues imagínense que esto es parte del problema tan fuerte y tan severo que estamos viviendo en estos momentos. Voy a hacer mención de un municipio donde hemos trabajado bastante fuerte. Les decía hace un momento, yo quería hacer una reflexión de qué compartir con ustedes, porque aparte o lejos de ser asesor técnico de una empresa, lejos de estar involucrado en el sector, pues hoy también tengo producción de este cultivo, y esto lo llevamos a cabo en Ocampo, Tamaulipas, que es una zona que está en una zona temporalera, en donde les digo que llovía bastante bien, y hoy nos hemos visto mermados en su capacidad de producción, pues el comportamiento que tenemos en las lluvias, ¿no? Aquí estoy moviendo el cursor, no sé si lo puedan apreciar, pero vean, por ejemplo, lo drástico de lo que es enero, febrero, marzo, prácticamente menos de media pulgada que tuvimos en enero y en marzo de agua, digo, sin contemplar lo que nos pasó un poco la cuarta semana de mayo, nos cayó un poco de agua y de repente bajó, y ahorita tenemos la esperanza de que el ciclón pueda entrar a nuestro territorio y dejarnos agua, ¿no? La siguiente. Y bueno, dentro de lo que hemos venido realizando, pues hemos ido trabajando en diversas comunidades. En un inicio fue en temporal, después empezamos a extender nuestro manejo con el tema de riego. Hemos trabajado en Jicotencat, hemos trabajado un poco en Mante, estamos trabajando con alguna zona en Tamuín, en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y veamos cómo es el comportamiento, ¿no? Muy, muy similar entre cada uno de estos municipios, algunos con más precipitación que otras, y muchos de estos municipios tienen esa situación difícil en cuanto al tema de las lluvias, ¿no? Otro factor que se suma a este fenómeno que llamamos sequía, que es la ausencia de lluvias y el aumento de la temperatura, pues tiene que ver con esto, ¿no? Para nosotros cada vez es más frecuente encontrar semáforos rojos, si no es por inseguridad, es por COVID, es por sequía, es por muchas situaciones que estamos siendo golpeados, y en este momento pues vamos a hablar del tema de la temperatura, que es un factor que veíamos bastante interesante, y dentro de lo que yo les mencioné de cuáles acciones, pues miren, por ejemplo, ellos nos decían una temperatura entre 25, 27 grados hasta 38 grados tolera la caña. Y hace algunos años yo recuerdo que cuando era niño, pues 35 grados era un calorón impresionante, ¿no? Si nosotros vemos aquí la media que hemos tenido en los meses más calurosos de este año, pues hemos llegado alrededor de los 40, 42 grados, pero algunos compañeros que son de la zona, de San Luis Potosí, Tamuín, Valles, Mante, Jico, no me dejarán mentir que hemos incluso rebasado los 50 grados, ¿no? Entonces, imagínense el estrés, uno como quiera, pues agarra, se pone el sombrero, te subes a la camioneta, le pones el clima, te tomas una buena cerveza, te tomas un buen vaso de agua, y ¿qué dices? Me voy a mediodía a mi casa y regreso a revisar las cañas o a hacer labores por la tarde.
una falta de lluvias, una temperatura bastante drástica, pues obviamente que él no puede hacerse a un lado y él tiene que soportar de manera de Ocampo, que es la zona de temporal, Tamuín, que también es una zona que lo golpeó muy fuerte en el 2019 y una parte del 2020, y Jicotencat, que a pesar de que Jicotencat tiene riego, pues la temperatura también es impresionante, sobre todo a mediodía, ¿no? Y luego veíamos otra situación, recuerdan, decíamos, estar entre 25, 27 grados hasta 38. Vean estas gráficas en donde podemos ver este sonar, en donde vemos que la temperatura a partir de las 12 del mediodía comienza a elevarse y se mantiene de una temperatura cómoda hasta acumularse una temperatura muy caliente, ¿no? La parte roja. Y vean cómo el comportamiento es muy similar en Ocampo, en Jicotencat y en Tamuín, pues no se diga. A mí en alguna ocasión me tocó estar en Tamuín entre 58 y 59 grados. Entonces, le quitamos agua a las plantas, le quitamos, le ponemos una temperatura muy intensa, no tiene un periodo en donde ella pueda mantenerse fresca y cómoda, sino que todo el tiempo es una constante de estrés que encontramos ahí, ¿no? Y si nos vamos pues al tema de suelos, por ahí tomé una referencia, una página que sigo en Facebook, me gustó, lo estoy citando porque se me hace interesante, ¿no? Muchas veces decimos que pues la tierra ya no sirve, esa tierra no es de caña, esa tierra no es productiva, y ahora actualmente pues tenemos que considerar algunos aspectos en el tema de la fertilidad de los suelos, ¿no? Hablamos de una fertilidad física, una fertilidad química y una fertilidad biológica que cada vez más se ha venido valorando, ¿no? Con respecto a la fertilidad física, pues es la capacidad del suelo para proporcionar condiciones estructurales adecuadas para el sostén y crecimiento de las plantas, donde nos permita recibir, retener y transferir el agua a los vegetales y a través de esa agua también poder llevar a ellos los diferentes nutrientes que tenemos más adelante, como el tipo de fertilidad química, ¿no? ¿Cuántos suelos compactos, altamente compactados tenemos? ¿Cuántos suelos que ya nos los hemos venido acabando en ese tema, ¿no? Y no hablemos de la fertilidad química, pues que es la capacidad del suelo para aportar los nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento y el de crecimientos naturales de macro, de microelementos que en su momento pues nos dieron la posibilidad de tener cosechas, ¿no? Y otro tema que está sonando muy fuerte pues es el tema de la fertilidad microbiológica, que es la capacidad del suelo para proporcionar un ambiente rico, propicio y saludable, libre de patógenos para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas. ¿Qué quiere decir? Pues tener esos pequeños aliados a nivel del suelo que nos permitan darle a la planta un desarrollo bastante óptimo y que de fertilidad pues nos permita alcanzar los rendimientos que esperamos. Otro aspecto que queremos tomar en cuenta pues es el tema sobre el suelo. No sé si ya cambió mi... ya está. Más que una cubierta delgada sobre la tierra que consiste en una mezcla de minerales, materia orgánica, organismos vivientes, aire y agua, y que soporta el crecimiento de la vida y de las plantas, le da sostén. Por ahí vemos una pequeña diagrama donde encontramos algunos roedores o algunas plagas, encontramos lombrices, encontramos bichos, descomponedores, pues al final de cuentas todo esto existía de manera equilibrada en el medio ambiente hasta que llegamos nosotros y empezamos a cambiar el hábitat que la naturaleza tuvo durante millones de años, tal vez, y empezamos a aprovechar las bondades de esas buenas tierras, ¿no? Y bueno, se habla también de que un buen suelo pues se compone en 45% de minerales, 25% de aire, 25% de agua y hasta un suelo muy bueno de un 5% de materia orgánica, ¿no? Y dentro de esos aspectos físicos, pues la textura, la estructura, la humedad, el contenido biótico y la composición química de un suelo saludable, ¿no? Aquí en el 2008, me parece que esta cita es de esa fecha, pues hablaba de cuánto nos costaba en el tema de caña extraer los nutrientes del suelo para el cultivo de caña, y aquí hablaba de cuántos kilos de cada uno de estos elementos por hectárea le íbamos sacando al suelo, ¿no? Silicio, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, azufre, y así como esto hay una lista
enorme de todo lo que nosotros hemos venido extrayendo y no lo hemos repuesto, solamente hemos pedido que se nos dé. Comúnmente, pues hacemos nuestras formulaciones hacia nitrógeno, fósforo, potasio, y no nos preocupamos por lo demás. Entonces, esto es parte del problema que ha venido agravando, ¿no? De manera general, pues algo que por ahí hemos venido detectando en el tema de suelos, pues es que muchos de los suelos que han tenido caña durante varios años presentan un grado de compactación impresionante, ¿no? Cuando estamos haciendo por ahí las preparaciones, vemos los terrones de un tamaño impresionante, le damos 20 pasos de rastra y queremos tener un suelo muy bien después de que no hemos venido haciendo un manejo adecuado. Materia orgánica, quise ser muy bondadoso, pero un 2% en algunas zonas, pero me ha tocado estar en lugares donde estamos abajo del 1%, del 0.5%, con un alto déficit de nutrientes, o muchos nutrientes están secuestrados y que no están disponibles, los suelos infestados de plagas, a lo mejor no tanto en caña se aprecia, pero sí lo he notado mucho en el tema de hortalizas, suelos llenos de microorganismos patógenos, baja retención de humedad, pHs muy variables, las zonas de riego me ha tocado encontrar suelos pues con pHs muy alcalinos, en pocas veces pHs ácidos, pero en los pHs alcalinos hemos batallado mucho con el tema de la fertilización convencional, ¿no? Y bueno, ni hablar ahora del tema de plagas, ¿no? Aquí pongo dos bichitos de los principales, me faltó tal vez la rata de campo y algunos otros que he venido encontrando de manera interesante, tal vez el gusano defoliador, eh, que ahora son nuestro dolor de cabeza y principalmente pues este gusanito, ¿no? El barrenador del tallo, que cada vez es más frecuente y está asociado al tema de sequía, de temperaturas altas. Le encanta ese periodo para reproducirse, para infestar y para venir generando problemas en donde vamos perdiendo la cepa de un ciclo a otro. Si antes presumíamos que teníamos cañas de 5 o 6, incluso he hablado con gente que alguna vez alguien me decía que él tenía una cepa de 21 años o 21 cortes, pues me ha tocado ver en la zona cepas de que han tenido que ser volteados por el daño de este barrenador, ¿no? Bueno, pues estos factores al final del día pues nos llevan a un problema que ver con el rendimiento, con la pérdida de la población de nuestras plantas, lo que les decíamos. ¿Cuánto? Sería interesante que si alguien de los ingenios que pudiese estar en esta plática más adelante nos comparte cuál es el porcentaje de volteos que tienen a partir de los últimos años. Me ha tocado estar en lugares donde a pesar de que tienen riego y tienen cañas de ciertos tamaños considerables, pues el peso de los tallos es bastante bajo, ¿no? Al grado de que, pues sí, producen cierta biomasa, pero no tiene azúcar, no tiene jugo, y obviamente eso son pérdidas. Cada vez vemos más frecuente el tema del carbe, de que la calidad de la materia prima que se lleva a la industria, pues no está cumpliendo al 100% con lo que esperaríamos y eso tiene un impacto en la economía. Y un tema muy fuerte y que eso va a seguir siendo el parteaguas. De manera nos está pegando muy fuerte es el tema de la degradación del suelo. El suelo para muchos es algo que heredamos desde los abuelos, los padres y le vamos a heredar a los hijos. Y en este momento tenemos suelos tan degradados que quién sabe si nuestros hijos quieran ser cañeros, como el caso de nosotros, porque a lo mejor los rendimientos no les van a permitir que su familia viva de ello. Y por lo tanto, pues el factor económico está siendo golpeado de una manera bastante drástica, ¿no? La siguiente lámina, pues, es por ahí una recopilación de algunas imágenes que me encontré, sobre todo en la zona de Temporal. En el 2019, esa zona de Tamuín, esa zona de Valles, de Ocampo, me sorprendió ver estos problemas. Para que se den una idea, la caña que está al lado izquierdo era una caña que iba para tercer corte. La vaca muerta no fue la única que vi, me tocó ver potreros llenos de animales muertos por el tema de la sequía. Y algo que ha venido predominando mucho en las zonas, y no somos la excepción, pues es, por ejemplo, la siguiente lámina, en donde podemos apreciar
pues los rendimientos cómo han venido deteriorándose, ¿no? Esto es en una zona de temporal, y donde vemos cómo la pérdida de la cepa va siendo cada vez mayor, los tallos más delgados, no presentan vigor, y a veces el productor lleva cañas que presumían que habían llegado hasta 100 toneladas en un buen año, a tener cañas hasta de 10, 12, 15, 20 toneladas por hectárea. Y el daño que le estamos generando a ese suelo compactado, ese suelo que desde aquí se ve pobre, ese suelo que más adelante quién sabe qué le espere, pues es un escenario que cada vez se está repitiendo con mayor frecuencia en el tema de temporal. Y a lo mejor muchos van a decir, bueno, no importa, pues yo tengo riego, ¿no? Y me ha tocado ver muchos productores que tienen riego y que dicen, bueno, pues en este momento a lo mejor esa es la situación que ahora dependemos muchos de los ríos, de los nacimientos, de las presas, de las perforaciones de los pozos, pues también están siendo afectadas porque los volúmenes de agua con los que hacíamos agricultura, pues obviamente que están restringidos. Y no es lo mismo el costo de producción que puede tener un productor de temporal que decide invertir lo mínimo a un productor que muchas veces tiene riego y decide invertir buenas cantidades de dinero pensando en obtener rendimientos bastante considerables y que de alguna manera cuando saca un análisis de costo-beneficio, pues obviamente que no lo recupera porque sus cañas no pesan, porque le sale muy caro producir, porque sus suelos están salinos, porque con ciertos tipos de riego se están llevando la materia orgánica, se están llevando los microorganismos, están matando con herbicidas, y entonces es un problema que también sigue siendo algo muy común dentro de este tipo de productores. Entonces, pues para mí ha sido bastante interesante tratar de tener un análisis de lo que he vivido durante estos años en esta zona, y puedo decir que todos estamos involucrados, y hoy estamos hablando del tema de caña. Pero tal vez mañana pudiésemos estar hablando de otros cultivos que también desafortunadamente están siendo afectados, porque al menos la caña tolera un poco más la sequía que otros cultivos, ¿no? Entonces, después de ver esa situación, no sé si me escuchan bien, alguien que me pueda decir. Por ahí veo un chat que dicen que no se escucha bien. Caña es del cultivo de avena, donde hace casi 5 años que tomé esa fotografía, vimos las bondades de inocular microorganismos benéficos en el tema de desarrollo de raíces. En la foto del medio es un desarrollo que hicimos por ahí con gusano en una época bastante crítica, utilizando Metarrhizum, Beauveria, algunos extractos, y en el otro diapositiva pues encontramos unas raíces que más adelante vamos a evaluar en cañas temporaleras. Y bueno, pues hablamos de microorganismos y a nosotros pues nos viene a la mente seguramente pues bichos pequeños, ¿no? Así de repente lo asociamos con los productores que estamos trabajando, y le digo, así como tú tienes bichos en la panza o microorganismos que te ayudan a degradar la cerveza que te estás tomando, la carne que consumes, la leche, pues también el suelo tenía esos microorganismos que le permitía a las plantas interactuar y poder adquirir ciertos nutrientes, poderse proteger. Y dentro de lo que nosotros conocemos como microorganismos de manera muy general, pues encontramos a las rizobacterias o microorganismos que están alrededor de las raíces, algunos microorganismos antagonistas de las plagas que ahora, utilizando la biotecnología, las podemos ocupar como controles biológicos, y algunos microorganismos, hongos entomopatógenos, que son enemigos naturales de algunos insectos o algún otro tipo de plagas, ¿no? Me voy a enfocar mucho al tema de rizobacterias, porque eso es algo de lo que nosotros empezamos a trabajar muy fuerte. Y bueno, pues esas rizobacterias ya vimos que son varios microorganismos, no solamente es un tipo de microorganismo o un solo tipo de bacterias que tenemos en las raíces, y que lo que queremos hacer con estos bichos es que ellos se hospeden de manera amigable con nuestras plantas y que nos permitan llevar a cabo algunos procesos como la fijación de nitrógeno, la solubilización de fósforo y de que también son disponibles algunos otros nutrientes al suelo, ¿no? Y bueno, pues dentro del uso de esos microorganismos que en algún momento estuvieron muchos de ellos en nuestros suelos y que nos lo fuimos acabando con los manejos que hemos venido dando,
pues ahora vemos que el uso de estos microorganismos nos puede causar algunos efectos directos y algunos indirectos. Y dentro de los directos, lo que nosotros queremos es que al inocular esa caña o al inocular esa semilla, pues nos empiece a generar algunas fitohormonas, nos empiece a mover algunos nutrientes como el fósforo, empieza a fijar nitrógeno en las raíces y eso le permite a la planta tener una especie de estimulación para que genere raíces muy rápido, se ancle rápido, germine de una manera más uniforme y tenga mucho más ventajas con los demás, porque pues sabemos que el clima cada vez es más restrictivo y algunos efectos indirectos de este manejo, pues inducimos resistencia muchas veces a través del desarrollo de esas raíces y ellos mismos también empiezan a competir con otros microorganismos que son más patógenos y obviamente pues eso nos ayuda a que nuestra planta no se vea afectada y se desarrolle, ¿no? Y bueno, y de ahí surge el tema de biofertilizantes, el tema de que tenemos algunos bichitos que nos permiten agarrar nutrientes que están dentro del aire, diluidos algunos compuestos que tienen nitrógeno, que lo aterricen al suelo, que se lo pongan disponible a nivel de raíz y que la planta lo pueda aprovechar para poder llevar a cabo. Y aquí vivimos el ejemplo a mi lado derecho, bueno, yo estoy de frente, creo que todos lo ven igual, donde vemos nodulitos con rhizobium dentro de una leguminosa, que lo que hacen ellos es, le ponen ese nitrógeno a la leguminosa, al frijol, y el frijol se ve bonito, se ve verde, se ve fuerte, ¿no? Pero también dentro de esta imagen, la siguiente, podemos ver que interactúan diferentes microorganismos dentro de esa rizósfera, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar del sistema radical o de la raíz como tal. Pues, ¿cuál es la importancia? Pues a través de la raíz nosotros estamos conduciendo agua, nutrientes, estamos hospedando microorganismos que nos ayudan a hacer más eficiente la planta, son el factor de balance de los carbohidratos y los micronutrientes. Y bueno, aparte de proveer agua y nutrientes esenciales, pues esto nos permite desarrollar el crecimiento aéreo y bueno, la fructificación, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan el desarrollo radical? Muchas veces nosotros cuando vamos a ver nuestras cañas, pues vemos que no despegan y no despegan y no despegan, y la sequía cada vez es más intensa, el calor cada vez es mayor, cada vez hay menos agua, y entonces empieza a entrar en un proceso de estrés hídrico hasta que mueren nuestras cepas, ¿no? Y en los lugares donde pueden llegar a tener riego, pues muchas veces nosotros mismos estamos afectando el desarrollo de esas raíces, ¿no? Con la calidad del manejo del riego, muchas plagas que también nos afectan, por ejemplo, en cañas me ha tocado ver muy comúnmente el hecho de que barrenador nos pega muy fuerte, empezamos a tener necrosis y fusarium, que es un excelente microorganismo descomponedor de materia orgánica, lo degrada y nos empieza a acabar la cepa y entonces empezamos a tener cierto arralamiento, ¿no? El manejo de sales del suelo, también eso es algo importante de mencionar, en las zonas de riego es bien común. Y obviamente que el cambio de las condiciones físico y químicas, no tener un equilibrio. Y bueno, no todo es tan malo. Existe la forma de hacer cosas porque la naturaleza siempre ha sido sabia, ¿no? Y ya existía de manera común. Y existen interacciones positivas y interacciones negativas, ¿no? Así como todos tenemos buenos vecinos y malos vecinos, y ojalá que siempre pudiésemos tener buenos vecinos, pues que nos dicen, oye, canijo, pues fíjate que por ahí alguien anda rondando la casa, ten cuidado. Oye, vecino, fíjate que pues los perros tiraron la basura, pero yo la recogí. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es esas interacciones positivas de la raíz, inoculando microorganismos que sean benéficos, que nos permitan algunos fijar nitrógeno, que nos permitan ser bacterias promotoras de crecimiento en las plantas. Como hablábamos hace rato, algunas generan ciertas fitohormonas que nos permiten desarrollar el cultivo. Algunos degradan materia orgánica, aunque el más eficiente que hemos visto ahorita es Fusarium y no es para nada una interacción positiva. Sin embargo, hay propuestas por ahí también en Agrivest de generar un producto que nos permita generar. Y los que ya están en el suelo, o muchos hablan de lo que ya estaba en el suelo, que desafortunadamente cada vez es menos con este manejo tan agresivo que hemos dado de uso de pesticidas, de estar quemando, de no estar incorporando materia orgánica, de generar un desequilibrio en el ambiente, ¿no? Y bueno, muchas veces estos microorganismos son promotores de resistencia en el estrés. ¿Y por qué creen ustedes? Pues porque si nos permiten
desarrollar una raíz fuerte, vigorosa, pues esa planta se va a anclar y va a buscar el agua y va a buscar los nutrientes. Algunos de esos microorganismos van a generar pequeños lazos, como si ustedes se tomaran de las manos hasta alcanzar, oye, pásame una caguama de aquel lado, y ahí viene la caguama de regreso hasta el que está de manera inicial en la planta. Ellos también generan ese tipo de interacción, ¿no? Y por el otro lado, pues están las interacciones negativas, los patógenos que siempre están esperando que la planta tenga disminuido su sistema inmunológico o inmune, perdón, para empezar a atacarlo, que la planta ya no pueda nutrirse, para que esos tejidos empiecen a ser pues una forma de subsistencia, ¿no? Y algunos otros que pues compiten incluso por los nutrientes. Por aquí les pongo una tabla de algún tipo de microorganismos que intervienen en este tema de promotores de crecimiento, de fijación biológica del nitrógeno. No lo voy a tocar, pues es algo un poquito más específico, ¿no? Y bueno, la fijación biológica del nitrógeno, pues no es más que el proceso mediante el cual el nitrógeno se fija por la acción de una variedad, algunas algas y de bacterias, y en el caso de nosotros en Agribest manejamos algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y que obviamente tienen una ruta metabólica y que pues ahorita en este momento no lo voy a tocar, ¿no? Muchas veces eran especies que vivían en libertad en los suelos y que nosotros también nos los fuimos acabando. El ejemplo más claro y que siempre nos enseñan en la escuela, pues es la simbiosis de las leguminosas, ¿no? ¿Qué te dicen? Al frijol no le metas nitrógeno porque lo vas a volar, lo vas a crecer. Mire, él ya tiene su propio nitrógeno. No es que lo tenga, es que simplemente existen microorganismos que viven alrededor de sus raíces que le permiten hacer disponible ese nitrógeno, ¿no? Entonces, la fijación biológica de nitrógeno, pues hoy es una opción viable y económica y reales. Nosotros no decimos en este momento que sea recomendable quitar al 100% los fertilizantes químicos nitrogenados, porque es una fuente que necesitamos para desarrollar el cultivo de la caña, pero sí podemos ir disminuyendo su uso bastante racional hasta hacerlo más eficiente y empezar a utilizar estas bacterias fijadoras de nitrógeno que nos permite aportar lo que vamos a sustituir. Y sobre todo, lo más importante, que estos microorganismos, si nosotros les damos condiciones para seguirse desarrollando, pues van a seguir ahí y van a seguir fijando nitrógeno, ¿no? Aquí hablamos de la aportación de los biofertilizantes, pues después de 3, 4 años de estar trabajando en esas zonas cañeras que les mencioné en un inicio, hoy nos damos cuenta que estamos aplicando menos fertilizantes químicos o lo que sustituíamos y estamos viendo un desarrollo, una resistencia impresionante en el tema de las cañas a pesar de las condiciones y obviamente pues también la inversión cada vez va disminuyendo, ¿no? Entonces hablamos que es una fuente renovable de nutrientes, sustentan la salud del suelo definitivamente, aumentan los rendimientos de los cultivos, a mediano y a largo plazo van a mejorar la estructura de su suelo y la capacidad de retención de agua. No es lo mismo los altados que tener un suelo que tenga ese nivel de descompactación que permita retener el agua, que no corra, que se mantenga, que se involucre esa textura y esos microorganismos, y eso obviamente le va a dar a nuestros cultivos una mejor posibilidad de ser productivos, ¿no? Algunos de estos microorganismos, lo notamos desde la inoculación, pues empiezan a estimular el crecimiento de estas plantas al secretar esas hormonas de crecimiento. Vemos cómo las raíces empiezan a extenderse, cómo los tallos empiezan a engrosar, cómo empieza a macollar alrededor de ese tallo más hijuelos, cómo las hojas se ponen más verdes, ¿no? Entonces, pues podemos hablar muchas cosas que sabemos en este momento que tienen beneficios, ¿no? Y aquí pues nomás les mencionamos algunas cuantas, como vienen en este diagrama, ¿no? Y bueno, de manera muy resumida, con los colaboradores, productores, pues les decimos que pues básicamente el utilizar microorganismos nos va a ayudar a fijar nitrógeno, que esa es una de las cosas que no hemos podido quitar del uso de fertilizantes químicos, solubiliza algunos fosfatos que tenemos ahí en el suelo, algunos nos ayudan a degradar materia orgánica. Me ha tocado ver que muchas veces la gente está renuente a dejar los esquilmos en su parcela por todos los problemas que nos genera, sobre todo la rata, la presencia de algunos hongos patógenos, y hemos visto que con el uso de microorganismos, después de que la planta llega a cierre, ¡pum!, empieza a desaparecer y a degradar esa materia orgánica sin tener un efecto secundario, ¿no?
y va a ser una fuente de inducción de resistencia y crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con los microorganismos? Pues básicamente fortalecer, junto con otras estructuras, el desarrollo de esas raíces. Hemos tenido mucho éxito utilizando una mezcla de microorganismos junto con harinas de roca, leonardita, que es una fuente de húmicos y de fúlbicos, y que al momento de estarlo potencializando con estos microorganismos, disminuimos hasta un 50 o un 60 o hasta 70% el uso de fertilizantes químicos, se mete la base y empezamos a ver que los microorganismos proliferan de una manera más interesante, aparte de que esos minerales pues también nos van a aportar otros elementos, no solamente NPK, ¿no? También nos aportan sílice, también nos pueden aportar magnesio, boro, en fin, hay muchas cosas que de alguna manera en esta sinergia nos han permitido ir haciendo más rentable el cultivo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa una vez que nosotros ya le ayudamos a nuestra cepa, que nosotros ya vimos por ahí que ya no se está perdiendo, que está fortaleciéndose, que tengo raíces, que se está manteniendo? Pues ahora sí, vamos a hacerlo productivo, ¿no? Y entonces empezamos a generar un esquema que tiene que ver con el tema de la bioestimulación vegetal. Y la bioestimulación, pues, es la modificación de funciones. Es como activar la llave del auto y decirle, órale, te me pones a trabajar, ¿no? En donde a través de ciertos productos o sustancias y a través de su aplicación, ya sea foliar o vía riego o vía X, pues nosotros activamos esos tejidos, órganos de esas plantas y que de manera colaborativa con esos microorganismos, pues nos pueden llegar a incrementar la tolerancia del estrés que tenemos ambiental, nos hacen más fácil la disposición de los nutrientes porque ya tengo buenas raíces fortalecidas y entonces induzco algún estimulante y empiezo a acarrear más fácilmente algunos nutrientes. Y bueno, eso a la larga pues nos ayuda a mejorar los parámetros de calidad y el rendimiento de nuestros cultivos, ¿no? Hay muchos tipos de hormonas, los ácidos húmicos, los algas de plantas, compuestos como el caso de microorganismos, hablamos de aminoácidos, está muy comúnmente utilizado, ¿no? Pero que de algún tenemos cierto tipo de efecto. El reto, cómo poder diversas nos permitía que del posibilidad de en un programa de mejora continua. Entonces, vean, ya trabajamos microorganismos, ahorita estamos hablando de bioestimulantes, ¿no? Y bueno, hablábamos en la lámina anterior que teníamos algunos bioestimulantes, ya sea sintéticos, otros orgánicos. Quise tocar este tema de los orgánicos porque también es ese otro reto. Para los que están haciendo agricultura 100% orgánica, no es fácil porque tienes que retirar muchos de los productos que estábamos acostumbrados, algunas fitohormonas, fuentes de nitrógeno, etc., etc., etc. Y hemos visto que aplicando húmicos, fúlbicos, algas, algunos aminoácidos de origen vegetal, microorganismos, hemos llegado a tener rendimientos bastante considerables y sobre todo que le hemos dado una calidad a las plantas como si estuvieran de manera libre, nosotros hubiésemos generado ese daño, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la función de estos bioestimulantes? Pues básicamente es incrementar la tolerancia de los cultivos para superar el estrés abiótico. Para un servidor, esto es algo primordial. Muchas veces me he quedado en campo que a la hora de hacer la aplicación, el productor espera pues un cambio muy drástico dentro de su caña, ¿no? Espera ver el efecto que te causaría a lo mejor meter un poco de urea foliar y que la planta se ponga verde y se ponga muy bonita. Y le digo, no, es que esto no es de esta manera, esto va a tener su tiempo, dale la oportunidad, porque considera que no te está lloviendo, considera que la temperatura está alta, considera que tu suelo está degradado y considera que tampoco le quieres meter mucho, ¿no? Porque también eso pasa, al no tener una certeza, la gente va restringiendo y te piden utilizar lo menos posible, ¿no? Entonces, en este momento, una estrategia conjunta ha sido el
buscar incrementar la tolerancia de los cultivos para superar el periodo más crítico de estrés. Y ahorita lo vamos a ver de calidad. Por ejemplo, me ha tocado ver que se incrementa la calidad, la cantidad de azúcares, me ha tocado medirlo, me ha tocado verlo, y eso es bastante interesante porque quiere decir que mi planta siempre estuvo siendo productiva, ¿no? En muchos otros cultivos, pues podemos hablar del color de la fruta, el grosor de la cáscara, la calidad de cosecha, el tamaño, etcétera. Esto nos permite también mejorar la eficiencia del metabolismo de las plantas para inducir incrementos de cosecha y mejorar la calidad de la misma. ¿Qué quiere decir? Pues más rendimiento. Más adelante vamos a tocar algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, de los es facilitar la asignación de nutrientes, la translocación y el uso, ¿no? No la manera convencional que voy y te dicen aplícale 6 bultos de la mezcla, se lo pones, si llovió o no llovió, lo contemplas y pum, pues ya qué efecto tuvo, quién sabe. A lo mejor el 50 o el 70% se perdió. Aquí lo que buscamos a través de la bioestimulación es ayudarle a la planta a que esa poca comida que nosotros le estamos dando para sustituir un poco lo que el suelo ya no tiene de manera natural, lo empiece a mover, lo empiece a aprovechar y asimilar de manera más eficiente, ¿no? Mejorar la fertilidad del suelo, eso es algo que tenemos que hacer a mediano plazo. Y bueno, también eso va a ir muy relacionado al tema de microorganismos, ¿no? Y algo importante es, si ya nos está lloviendo poco, si tenemos la dicha de contar con riego, pues buscar también a través de estos esquemas de bioestimulación lograr un uso más eficiente de nuestro cultivo, ¿no? Muchas veces me tocaba productores que estaban acostumbrados a dar hasta 10 riegos rodados y de repente les dijeron, ¿te vas a aventar 3? Oye, pero ¿cómo? Que las cañas requieren agua. Pues sí, pero no hay agua. ¿Cómo le vamos a hacer? Y empezamos a trabajar un esquema de bioestimulación desde las raíces hasta las hojas, donde buscábamos precisamente darle esa resistencia y que esa poca agua, que para mí es mucha con todo lo que hemos visto, pues le permitía ser rentable, ¿no? Entonces, después de ver estas situaciones, después de ver el panorama, después de ver que hay ciertas estrategias, empezamos a trabajar un programa que nosotros lo denominamos en Agrivest como un sistema de bionutriprotección. Principalmente aquí es de nutrición y bioestimulación, en donde nos permitiera a la caña con ciertos productos cubrir ese abanico de opciones que hay en biotecnológicos. Un paquete en la primera etapa, que es la etapa más crítica para mi gusto, porque muchas veces sembramos y tenemos malas brotaciones, viene el corte y resulta que la cepa no empieza a grillar, no empieza a generar, porque pues resulta que me tocó en una época seca y ni modo, eso es lo que hay y ya todo se lo dejas a la caña. Y entonces en la primera etapa pues aplicábamos microorganismos con algo de aminoácidos, con macro y con algunos microelementos y con un adherente. Y entonces esto básicamente lo hacíamos ya sea en la siembra, a fondo de surco, que funciona mucho mejor, y otras veces lo aplicábamos cuando ya teníamos los grillos a lo mejor a los 20, 30 centímetros. Después, en el periodo de estrés más crítico, aplicábamos una fuente hormonal junto con algo de macro y micro y extractos de algas, Ascophyllum nodosus y algunos aminoácidos en este otro producto. Y después empezamos a trabajar, una vez que superábamos el periodo de estrés, pues ya el tema de darle el punch, de darle el push, como decimos comúnmente, a nuestras cañas y hacer cañas más vigorosas, cañas más fuertes, cañas pues más productivas, ¿no? Y entonces conformamos este paquete para caña, en donde aquí voy a presentar rápidamente las fichas técnicas de este producto que es AD Maximus. Pues no son más que sales potásicas que pueden tener un efecto incluso de insecticida, pero nosotros utilizándolo en concentraciones más bajas, lo buscábamos utilizar como una especie de penetrante, ¿no? El siguiente producto que estábamos utilizando, el Vitasoil, pues es un producto que lo hemos manejado muy bien a suelo y precisamente, ¿por qué decidimos utilizarlo? Porque muchas veces la gente está acostumbrada a meter foliares cuando el cultivo ya está bien desarrollado. Y aquí lo que queremos nosotros es poner los microorganismos en el suelo.
al utilizar húmicos, pues es una fuente también de alimento para esos microorganismos que voy a meter. Algo de aminoácidos también nos permite reproducirlos más rápidamente. Y estas algas marinas, que también iban a llegar a nivel de suelo y que van a trabajar con la poca cobertura foliar que tenemos, pues nos permite de alguna manera que la planta se vaya más vigorosa. Y energizante para que la planta salga de ese proceso. Y bueno, complementar un poco con un foliar que tuviese varios elementos como el zinc, como el hierro, algo de magnesio, manganeso, boro, molibdeno, que también le dé a la planta esa consistencia y esa fortaleza para establecerse, ¿no? Y el producto estrella que en ese momento a mí me interesaba mucho evaluar, pues era el uso de estos microorganismos, Azospirillum brasiliensis y Azotobacter vinelandi, junto con algo de Bacillus. ¿Por qué? Porque empezamos a notar cierto tipo de cosas, uso de esos microorganismos, ¿no? Este es un campo en el 2018. Desafortunadamente por las condiciones ambientales, yo tuve que sembrarlo un 20 de noviembre con la humedad residual que teníamos y de ahí no volvió a llover hasta el 24 de diciembre un poco. Y esta foto fue tomada aproximadamente 22 días después de la siembra, fue como un 12 o algo así de diciembre, y me sorprendió mucho ver la cantidad de grillos que venía, ¿no? A mucha gente tal vez no le va a sorprender, pero a mí lo que me sorprendió es que prácticamente yo pensé que no iban a ser por el tema de la sequía, ¿no? Por el tema de que ese cultivo no había tenido humedad y este año nos pasó algo muy similar en la zona. Esta foto fue una semana después. Vean una vez que los tallos empezaron a exponerse, empezaron a desarrollarse y la cantidad de tallos que venía de emergencia, ¿no? Esta es una variedad, no soy muy bueno con las variedades, pero creo que es la 9669 o algo así, se los confirmo más adelante, que es un material muy difícil en la zona, lo están quitando por el vigor que le falta, porque es una variedad de caña que no soporta el estrés por sequía, ¿no? Entonces, durante esa primera etapa, me voy a regresar a una diapositiva, pues lo que quiero que resaltar mucho es esto. Si yo la planta empiezo a atenderla desde esta etapa, yo le voy a seguir generando esa bioestimulación. ¿Qué es lo que quiero esto? Los tallos, lograr cierta cantidad de población que me permita el crecimiento mayor. Eficiente porque me aumenta el tonelaje, me permite de alguna manera un rendimiento considerable, pero sobre todo el hecho de estar utilizando estos microorganismos constantemente va a hacer que nuestro suelo vaya mejorando, ¿ok? En la segunda etapa, que yo la denominé como amacollamiento, pues es el periodo crítico en el que nosotros veíamos que el cultivo empezaba a tener mayor estrés porque coincidía con los meses de marzo, abril, mayo, incluso hasta junio, y que no llovían. Y si ustedes recuerdan la gráfica que vimos por ahí atrás, pues traíamos ese problema, ¿no? Prácticamente nada de lluvias. Es más, esperábamos las cabañuelas y nunca llegaron. Entonces volvimos a meter micros, en el caso del microturbo, que es un producto que a mí me gusta mucho, y también pues viene acompañado, me parece, con ácidos fúlbicos, ¿no? Entonces eso ayuda a que estos quelatos o estos micronutrientes los pueda meter más fácilmente a la planta. Y ahí adicioné un producto que a mí me gusta mucho porque viene con extractos de algas marinas, ¿no? Con nodosus, que eso lo ocupan mucho y que pues aparte de eso tiene una fuente de azúcares otra vez, yo necesito darle a la planta un push y me hace más eficiente el uso de los ácidos fúlbicos junto con esas algas, junto con lo que metimos del microturbo para que me permita que la planta lo aproveche de manera más eficiente. Y este producto que se formuló en Agribest como un producto diferenciado, en donde precisamente es otra fuente de fósforo para poder incentivar el desarrollo de raíces, trae algo funciona para fortalecer esas hojas durante el periodo de estrés por sequía y bueno, y otro complejo estimulante hormonal. Entonces vean la siguiente, esta imagen fue tomada en el periodo, me parece que fue mayo. Vean las hojas, cómo se cierran, cómo se acebollan,
Es una plantita que se había sembrado por ahí en noviembre, cero desarrollo. Vean el tipo de suelo, no es un muy buen suelo, es un suelo pues muy, muy raquítico. Muchos dirían que no sirve para caña, pero pues a veces es lo que hay. Y algo que me gustaría que vieran más adelante es que aplicamos el producto en esta etapa crítica, esperando un pequeño sereno, y vean que antes de hacer la aplicación ya teníamos desarrollado estas raíces, ¿no? Vean cómo estos tallos están más o menos gruesos, no se ven estresados, no se ve que estén entrando en necrosis, y vean cómo sigue aventando grillos, cómo sigue aumentando la población, aún en el estrés en el que estaba, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, en cuanto tuvimos la oportunidad de hacer la aplicación y un poquito de serenos que empezaban a entrar a la zona, pues ya cambia un poco, ¿no? Al menos el periodo de estrés lo fuimos tolerando, no hubo gran desarrollo, sin embargo las hojas se mantenían erguidas, se mantenían verdes, y eso nos permitía de alguna manera pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ok, y bueno, una vez que ya estábamos en la tercera etapa o en semifinales, decidimos probar otro paquete donde hablábamos de el desarrollo y la maduración. Si ya mis plantas habían soportado, si ya mis plantas estaban haciendo el esfuerzo para ser rentables, pues decidimos que en la temporada en que empezaban las lluvias, aplicar un tercer foliar. Aplicamos una fuente de potasio, tratando de hacer que llene, que a lo mejor no es lo suficiente, pero ayuda en su momento para sacar a la planta del estrés. El zinc lo seguimos manteniendo. Y bueno, aquí quiero que vean esto otro. Seguimos utilizando aminoácidos, ¿no? Este producto Vitaful es un producto que tiene 19 aminoácidos esenciales, y ahí lo que decíamos es, ok, ya aguantaste lo más difícil, pues ahorita que está empezando a llover, necesito que te actives y necesito que empieces a consumir esos minerales que te dejé en el suelo, y necesito que ahorita que te voy a dar un poquito de nitrógeno y de comida, pues te me vayas para arriba, ¿no? Seguimos metiendo extractos de algas marinas para sacarlo lo más rápido posible, algo de ácidos carboxílicos, ácidos fúlvicos, y entonces, pues la idea era romper y estimular. Este producto a mí en general me gusta mucho porque viene un compuesto de varias hormonas para seguir fomentando raíces, diferenciando, hacer que los tallos se elonguen, hacer que los tallos empiecen a engrosar. Y aunque es un producto que muchas veces la gente dice es que esto es caro, sí puede llegar a ser caro con lo habitual, pero en zonas donde tenemos riego hemos visto muchas ventajas, ¿no? Muchas veces en la gente en el temporal no quiso hacer esta aplicación, y lo entiendo por el costo que pudiese representar seguirle metiendo, pero en la zona donde tuvimos riegos y hemos estado dando este manejo nos ha ayudado. Hemos visto mayor concentración en azúcares y estoy dispuesto a que hagamos una prueba con el manejo para que evaluemos la concentración de azúcares al cierre, y este producto como tal, pues se paga ya en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, dentro de las recomendaciones que podría hacer a este manejo integral, pues es empezar a utilizar fertilizantes minerales, ¿no? La leonardita nos ayuda mucho a mejorar la materia orgánica, al menos en esa fracción de suelo, porque pues hacerlo de manera general nos implicaría un costo muy alto. La zeolita puede trabajar aún en condiciones de pH bastante alcalinos. Y sobre todo el tema de la roca fosfórica me gustó mucho porque al momento de mezclarlo con microorganismos, pues la podíamos hacer más disponible, y algunos otros fuentes de fósforo que estaban ahí secuestrados también los hacía disponibles. Y aparte hemos visto que estos fertilizantes minerales, si la planta no los termina de utilizar en ese ciclo, generan de alguna manera un residuo en el suelo que el próximo ciclo le permite empujar a la planta, ¿no? No tenemos problemas de pHs porque también como estamos metiendo el Nitrovac, pues también nos ayuda a ir quitándoles. Bueno, les recomendaría también empezar a utilizar el tema de labranza vertical, ya no empezar a voltear los suelos, empezar a trabajar ese tipo de prácticas que no soy, pero me ha funcionado coordinarme con quienes sí lo son, sobre todo el tema de incorporar materia orgánica. A nuestros suelos sí metiendo, porque si no nos vamos a acabar, va a llegar un punto, no vamos a poder producir absolutamente nada, ¿no? Y bueno, para los que tienen agua, pues un manejo eficiente de
agua es algo recomendable. A ver, sí me brincó la siguiente diapositiva. Por ahí se frenó Elías. Ok, ahí está. Me ha tocado estar pues con quien tiene riego rodado y me ha tocado estar con quienes tienen cintilla, y en cintilla es impresionante lo que uno puede llegar a hacer porque puedes estar inoculando los microorganismos constantemente, puedes meter húmicos, puedes meter ciertas fuentes de minerales suspendibles, puedes estar trabajando una nutrición mucho más eficiente y mucho menos costosa. ¿Por qué? Porque a la planta le vamos a estar dando lo que necesita en el momento, ¿no? El uso racional de pesticidas, si queremos conservar esos microorganismos, si queremos conservar ese proceso de mejorar nuestro suelo, pues tenemos que ir también siendo conscientes del uso de pesticidas, hacer aplicaciones puntuales, hacer cierto tipo de manejo que nos permita ir quitando o incluso hacer rotaciones de cultivo, no lo sé, ¿no? Y más a futuro, otro tema importante, pues es empezar a buscar hacer prácticas y obras de contención que nos permita evitar el tema de erosión. Porque todo este trabajo que estamos haciendo lo podemos perder en una noche, en una lluvia bastante drástica, ¿no? Y miren, les puedo presumir por ahí algo de trabajo realizado con anterioridad en diferentes cultivos, en diferentes suelos, donde traíamos problemas de compactación bastante severos. Vean cómo en la segunda foto, de izquierda a derecha, había llovido un torrencial impresionante, estaba enlagunado y al siguiente día esa humedad estaba retenida en ese suelo, en donde tengo la foto con el trigo. El hecho de estar incorporando la materia orgánica nos ayudaba a ir disminuyendo el uso de algunos insumos. Bueno, por ahí puse unas lombrices, que en esos manejos constantemente, aquí sí eran cultivos de ciclos cortos, pero tratábamos de dejar esquilmos para ir incorporándolos de manera constante, ¿no? Entonces, hay alternativas para poder estarlo utilizando, ¿no? Y vean, esas cañas que nosotros vimos estresadas después de un pequeño periodo de lluvia y una aplicación foliar, vean el fortalecimiento, esos tallos se mantuvieron gruesos, se mantuvieron creciendo. El pronóstico, ahorita se los voy a mostrar. Miren, el cierre que tuvimos, ¿no? Y eso, obviamente, ahí sí era una planta, pero les he de presumir más adelante otras cosas, ¿no? Entonces, vean, estamos haciendo la pequeña ese momento que tenemos buena cobertura foliar, que estaba lloviendo y era el momento de decirle a la planta, órale, vamos a producir. Ya en cultivos de mayor altura lo hemos llegado a hacer con drones o lo hemos llegado a hacer con cañones, como cuando hacen las aplicaciones para mosca, con helicóptero y con avión. Y miren, aquí les voy a presumir pues algo de lo que hemos venido haciendo desde hace 3 años, ¿no? Esto es con temporal absoluto. En la primera foto fue un 14 de junio y el periodo de estrés que tuvimos de lluvias fue de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, donde tuvimos precipitación muy baja. La planta se mantuvo con este crecimiento, pero no murió. Después, para el día del 14 de junio al 18 de julio, arribita de un mes, miren el desarrollo de los tallos. ¿Ok? O sea, la planta, a pesar de tolerar, siguió creciendo, ¿no? Y este fue su cierre aproximadamente para agosto. Después, en septiembre, afortunadamente nos cayó una buena lluvia. Nos cayó lo que no nos llovió en todo el año. Creo que fueron como 225 milímetros, 300 milímetros en una noche. Y bueno, pues los hubiéramos querido catafixiar por porque nos lo fueran dando poco a poco, ¿no? Porque tampoco es buena tanta agua. Hubo escurrimientos, hubo erosión. Pues bueno, no podemos tenerlo en la vida, ¿no? La siguiente diapositiva es el temporal. Vean de estos tallos que ven ustedes del lado izquierdo son los mismos tallos del lado derecho. El machete para mí fue mi referencia, pero quiero que algo hagamos énfasis. Vean los entrenudos que tenemos, no son tan cortos. ¿Qué quiere decir? Que el periodo de estrés que vemos más arriba fue mínimo que lo que nosotros habitualmente con esas situaciones llegábamos a encontrar, ¿no?
Lo que les decía, el hecho de utilizar microorganismos, miren, nos genera cepas con mucha brotación, seguimos teniendo mamoneo, y ese mamoneo, al hacer la tercera aplicación, pues logramos a consolidarlos con tallos productivos. Entonces, entre más cantidad de tallos productivos tengamos, obviamente el rendimiento es mayor, a pesar de que son temporales, ¿no? Y estamos hablando de que ese año nos cayeron como 625 milímetros durante todo el ciclo, y de esos 625, 300 nos cayeron en una sola noche. Vean el efecto residual que les comentaba. Este es otro predio de temporal. Miren la brotación que vemos al lado izquierdo. Los bichos están haciendo su chamba. Después de que cuando ellos tienen condiciones, miren cómo empieza a ropar un mejor macollo. Y más adelante, pues vamos a ver las fotos consecutivas. La primera foto fue a finales de febrero del año pasado. La segunda fue aproximadamente un mes. Después, hasta junio, que nos empezó a llover aproximadamente. Ahí estuve parado todos esos días esperando tomar las fotos. La idea era tener una referencia. Si ustedes ven la colina que se ve al fondo, pues es la misma foto, la misma posición. Yo quería probarme a mí mismo que las cosas estaban funcionando. Vean el desarrollo del cultivo, y aquí tenemos un comparativo de esa misma imagen. Ahí sí me tuve que bajar un poquito para poder tomar la referencia, pero vean, es la misma montaña, y esto es una R3, me parece, en ese momento, en condiciones de temporal. Y vean sobre todo cómo a su cierre empezaba a tener muchos brotes. Algo que me llamó mucho la atención es el tema de la homogeneidad. Vean cómo parece una mesa de billar. Muchas veces en los cultivos de caña nosotros vemos que es muy fluctuante, es un oleo que encontramos constantemente dentro de estas cañas, y aquí hay esa uniformidad, ¿no? Y aquí fue al momento del corte, les digo, es temporal drástico. Y bueno, pues aquí están las imágenes de los tallos, ¿no? Quiero que vean, miren, muchos tallos por metro. Tallos delgados, tallos gruesos, tal vez nos faltó nutrición, tal vez nos faltó agua, tal vez nos faltó todo, pero al final del día teníamos producción, ¿no? Y algo de lo que hemos visto muy frecuentemente en el uso de estas alternativas, al momento del corte, a lo mejor con cañas más largas, más pequeñas, más gruesas, pero miren, vean la uniformidad con la que de repente llegamos a encontrar donde hay población, la disposición de lo que en México le decimos burras o los montones, que en pequeños espacios nosotros podemos acumular una cierta cantidad de tallo bastante considerable. Hemos visto que no se vacían tan rápido, que dan cierto rendimiento, y a pesar de cómo está la zona, pues esos tallos nos han permitido mantener el costo-beneficio bastante bien, ¿no? Algo interesante, en la diapositiva que les dije, nos pasó este año que no pudimos hacer fertilización por muchas razones, no llovía, estaba complicado, y al día de hoy no se les ha podido meter fertilizante porque las cañas de repente empezaron a crecer mucho con las primeras lluvias y hubo que controlar malezas, y vimos un efecto interesante de residualidad. Parece que los bichos están haciendo su chamba porque las cañas están casi exactamente a la misma altura, en la misma fecha, y este año no le hemos aplicado. Es el tercer año que se le está dando tratamiento y no hemos podido hacer la aplicación que quisiéramos. Y bueno, aquí lo manejo como riego restringido, porque después de tener clientes que me decían que daban hasta 6, 8 o 10 riegos, pues de repente se cierra la posibilidad de tener agua, y con menos agua, con temporal, con lluvias, con riego, pues logramos ver el mismo efecto de muchos tallos elongados, largos, cañas más considerables. Posiblemente en otros lugares haya cañas mucho mejores, pero estamos hablando de Jico, y si ustedes recuerdan la primera gráfica que vimos en Jico, el factor fundamental a lo mejor es el agua, son algunos suelos también, pero las temperaturas en Jico es impresionantes, ¿no? Entonces, vemos ese efecto. Por ahí, otras evaluaciones de lo que estamos haciendo en otros lugares. Miren, por ejemplo, ahí esas cañas pues estaban interesantes, estaban altas. A mí me hubiese gustado que estuvieran un poco más gruesas. Tal vez faltó nutrición, pero sobre todo la elongación de los tallos era bastante considerable, ¿no? En la siguiente imagen, pues vemos por ahí, este es
en FIRA, pues me tocó estrenarme con 50 y tantos grados. Y quiero que vean algo que a mí me está llamando mucho la atención de esta prueba, pues es el número de hijuelos o de tallos primarios, secundarios que tenemos ahí. El grosor de las cañas está considerable y estas cañas fueron cortadas, si no mal recuerdo, en enero. Pasaron por un proceso de estrés bastante crítico, llevan prácticamente todo el manejo y estas cañas posiblemente se vayan a ir hasta para el mes de diciembre, si todo sale bien, y ahí podremos estimar rendimientos. En la foto anterior, donde me ven en la camioneta, pues sí, llegamos a tener un rendimiento más o menos entre 140 hasta 160 toneladas. En temporales, los mejores rendimientos han llegado hasta 82 en esa R3. Hemos tenido rendimientos de 72. Hubo un año en donde nos fue relativamente mal, pero el costo también de producción fue bajo y anduvimos en 52, cuando en esas zonas los rendimientos se desplomaron hasta 25 toneladas, 14, 15, ¿ok? Aquí son pruebas que estamos realizando este año. Unas están en Mante, otras están en Jico, en las zonas de riego. Y quiero que vean la uniformidad. Por ahí es con unos productores que estamos haciendo evaluaciones y una red de distribuidores de la zona. Pero vean las cañas del lado derecho con respecto a las cañas del lado izquierdo y se llevan un mes de diferencia. Llevan el tratamiento prácticamente completo, falta el cierre, y lo que quiero que evaluemos es la uniformidad con que se comportan estas cañas, o sea, hacia la parte de atrás, hacia la parte de enfrente, se ven muy parejas. Si bien a lo mejor las cañas de enfrente pudieran ser más altas y las de atrás a lo mejor ligeramente más bajas, pero hay una tendencia en el crecimiento y eso es más tal vez influenciado por el terreno, ¿no? Si ustedes ven acá en las fotos de abajo, el amacollamiento que traen estas cañas de riego, muchos tallos muy fuerte, bien arropados, y en el lado del centro donde vemos un cuchillo por ahí, una caña que no tenía tratamiento contra la del lado derecho donde estaba en la camioneta, pero vean los entrenudos que están en la parte superior de la foto contra los entrenudos que tenía la otra caña. O sea, el periodo de estrés más disminuido en la que tenía tratamiento contra la otra, ¿no? Y los otros, pues son cañas de riego también, pero vean ese crecimiento de tallos, de brotes que tenemos, ¿no? Y sobre todo, miren la calidad de estos tallos cuando van desarrollando. A veces nos toca ver plantas que sí se ven de la misma altura, todas en las hojas, pero los tallos no son gruesos, los tallos no se ve que vayan constituyéndose de manera fuerte. Esto fue una prueba. Voy a poner un pequeño video. No sé si corrió bien el video. Voy a poner otro. Esta es una cosecha mexicana. Ok, entonces pues han sido parte de los resultados de trabajo durante este tiempo. Pudimos ver el escenario en diferentes ejes porque pues no todos los productores son los mismos. Y pues la idea precisamente es de que este manejo lo podamos intensificar, que podamos seguir metiendo microorganismos, que podamos darle una nutrición más específica a nuestras plantas, que pensemos en nuestro suelo, que veamos la forma en que la gente utiliza estas estrategias de bioestimulación
que en las etapas críticas nos ayuda bastante y cuando tenemos condiciones ideales, pues nos ayudan a potenciar el rendimiento. Entonces, por mi parte es todo, es mucha información, espero haber sintetizado lo más que pueda al grado de poder tener ese entendimiento y pues bueno, es parte de la propuesta que estamos desarrollando acá en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí, para cañeros, también por ahí queríamos hacer algunas pruebas en el norte de Veracruz, no se han dado y cada vez es más la gente que nos está buscando para poder adquirir y utilizar esta tecnología. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias.